Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a hacer como la guía definitiva del gótico para aquellas personas nuevas que llegan a mi canal y que me dicen muchas veces pues, que no saben muy bien cómo orientarse dentro de la subcultura gótica, por dónde empezar y demás. Es una subcultura que les llama la atención, han escuchado algunas cosas, visto otras, pero no tienen claro. Así que vamos a ir pues poquito a poco. Vamos a empezar por la música. La música es, como sabéis, la subcultura gótica empezó como una escena puramente musical, donde está el movimiento punk, que era muy reivindicativo, y entonces se empezó a buscar como una alternativa que sí, a lo mejor tocaba temas políticos, sociales, pero también de sentimientos, de filosofía e ideologías no tan tirando a la política. Así nace el post-punk, que salió como una especie de subgénero entre el rock y el punk, y que, bueno, tenía, como os digo, unas ideas un poco diferentes. Sus letras ya no eran tan reivindicativas ni tan fuertes. La idea era como romper ese rollo punk y el rollo del rock tradicional y agregar pues la idea un poco esta punk de hazlo tú mismo o depende de ti mismo, ¿no? Para hacer ciertas cosas, como por ejemplo tu ropa, que ya sabéis que en el punk hay como una reivindicación muy fuerte de hazlo tú mismo, que es un lema que ellos tienen. De aquí se fusionarían como diferentes tipos de estilos musicales, incluso añadiendo funk, disco, electrónica. Los primeros grupos que empezaron como a, digamos, intentar este estilo musical o fueron muy reivindicativos en este estilo musical, pues serían por supuesto Siouxsie and the Banshees, Joy Division, The Cure o Public Image. Esto ocurrió más bien a finales de los 70, por eso si un gótico te dice que la subcultura gótica nació en los 70, no estaría equivocado del todo porque nació a finales de los 70, pero sí es verdad que sería más correcto decir que el rock gótico, la escena gótica, surgió en los 80. ¿Por qué? Pues porque fue a partir del post-punk que surgió el rock gótico. Porque fue precisamente a principios de los 80 cuando se abrió el Batcave y entonces empezaron a surgir bandas muy conocidas como Sister of Mercy, Christian Death y Bauhaus. La idea del rock gótico era crear como una, digamos, como una atmósfera menos pesada, pero yo siempre me refiero a ella como pesada porque me refiero a que crea como una sensación que te llega mucho más. Aquí se creaba una atmósfera como más siniestra y se le daba bastante importancia a, por ejemplo, elementos como el bajo. Y la atmósfera podía ser desde etérea, melancólica, siniestra. Ese era el tipo de características que enfocaban al rock gótico. También a finales de los 70 surgiría el dark wave, que era de nuevo un subgénero que era una mezcla como del post-punk con el new wave, pero que aquí había un tema como más de lamento, aunque sí es verdad que luego más adelante el dark wave como que tiene un sonido electrónico, y ese sonido electrónico a veces puede hacerlo como más sentimental y lento, y otras veces lo puede hacer como más movidito. Y aquí tendríamos a grandes referentes como Dead Can Dance, Killing Joke y New Order. Por supuesto no podía faltar el New Wave, que es la combinación de muchos de estos sonidos con la combinación del New Wave, que era un sonido con varios elementos que de nuevo pues también se tiraba un poco de electrónica, pero a veces también te metía como un poco de sonido pop. Pero muchas veces era como música un poco así como disco, ¿sabes? O sea, mezclaba bastantes géneros. Y aquí quien destacó bastante, tenemos a bandas tan famosas como The Police o Blondie. También derivado del post-punk, y seguro que muchísimos conocéis a grupos muy representativos de este tipo de estilo como Trisomy 21. Marqués de Sade o Crash Product. El D-Rock formaba parte de la rama del post-punk y del rock punk, por lo tanto era un género que derivaba de ahí, y yo creo que la persona más conocida dentro de este género es Specimen, entre las más importantes. Si ya queréis ver más bandas y más géneros, pues que sepáis que tengo en el vídeo como 4 vídeos que es géneros que se asocian a la subcultura gótica, y ahí aparte de los géneros musicales, porque aquí solo se están hablando de los directamente relacionados a la escena gótica, no a la subcultura gótica, que son muchos más. En esos vídeos pues tienes todos los géneros musicales asociados a la subcultura gótica y las personas más importantes dentro de ese género musical. Y ahora vamos con literatura y cuáles son los libros que yo considero que son imprescindibles que te leas para empezar con la literatura gótica. Por supuesto, El Castillo de Otranto, Drácula, Frankenstein, El retrato de Dorian Gray, La caída de la casa User, El fantasma de la ópera, El monje, Los misterios de Udolfo, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Los misterios de San Lancelot, Las crónicas vampíricas de Anne Rice, La leyenda de Sleepy Hollow, The Haunting Hill House,
La maldición de Hill House, Otra vuelta de tuerca, La mujer de negro o La sed. La literatura gótica de terror se manifestaba, o digamos que sus características son más bien normalmente un paraje apartado, aunque luego también es verdad que podía ocurrir en pequeños pueblos o en bosques, pero solía ocurrir en un tipo de mansión, en un castillo o en algún tipo de paraje así como o de castillo medieval, o sea, edificio medieval. Y luego lo que ocurría solía ser pues que se creaba una atmósfera de misterio donde a veces había un componente paranormal. Ahora vamos con la pintura. Si bien es cierto que hay pintura gótica y como veis es de líneas súper sencillas y a lo mejor no tan llamativa como la que había en el renacentismo, pues sí es verdad que se asocia mucho dentro de la subcultura gótica lo que es el expresionismo alemán. ¿Y por qué el expresionismo alemán? Pues porque se dejaba de lado tanto el crear una imagen como que puramente humana o más natural para crear unas obras, digamos, más subjetivas donde se podían expresar otro tipo de sentimientos. Por aquí os estoy poniendo algunos de los artistas, ahora vamos a hablar de ellos. Edvard Munch, que por supuesto lo conoceréis todos por El grito y cuya obra expresaba muy bien muchas veces la angustia y el miedo. Otto Dix, que no es la banda de Dark Way, sino el pintor, que podéis observar que sus cuadros trataban de la guerra, pero como podéis ver, digamos que eran a lo mejor un poco más crudos, o no con líneas tan finas, ni buscando tanto naturalidad, sino buscando crear en el espectador un cierto tipo de angustia o por lo menos de realidad de cómo se podía ver en realidad pues, cómo era la guerra de cruda y de dura. Emil Nolde, que seguramente lo conoceréis por su serie Naturaleza Muerta, y como veis expresaba bastante lo que era el estado de ánimo de una persona que podía ser que estuviera triste, nostálgica, incluso un poco depresiva, pero fue una obra muy representativa y este es el tipo de arte que se suele asociar a su cultura gótica o que nos suele gustar a los góticos, pese como os digo existe la pintura gótica que de nuevo podemos ver en bastantes pues, catedrales y demás, ¿no? En sitios más, museos y tal, no tan específico como esto, y que de nuevo también es muy bonita porque sus líneas son muy finas y a mí me gusta bastante más que a lo mejor otro tipo de arte. Y en cuanto a escultura, cuando se representaba, por ejemplo, a un cuerpo humano, si os fijáis, se dejaba de lado un poco esa forma tan súper esbelta que se le ponía a las representaciones del cuerpo humano y aquí se hacía como algo mucho más natural y mucho más creíble, ¿no? A la hora de mirar. Entonces es verdad que a ellos abogaban por el naturalismo, pero también es cierto que seguramente os habéis fijado que en la mayoría de catedrales góticas o edificios góticos en sí, lo que puedes encontrar son gárgolas, gárgolas con aspectos demoníacos, de monstruos o un poco grotescas. Esto se hacía porque era una forma de intentar intimidar, digamos, a los futuros pecadores, ¿no? Que sintieran los pecadores al entrar en ese edificio religioso que esa escultura era una representación del mal y que les tenía que producir cierto miedo. La verdad es que las gárgolas simplemente eran un sistema de desagüe, no tenían que ser necesariamente representadas como algo monstruoso, pero en este tipo de arte se hacía precisamente para causar esa repulsión de cara a que tú realizaras un pecado. Una forma más que tenía de intentar meterte miedo. Ahora vamos por la arquitectura gótica, que mucha gente piensa que al llamarse arquitectura gótica nació en Alemania, pero en realidad nació en Francia. Y que lo que podéis ver sobre todo es que os fijáis cuando os metéis en una catedral gótica, por ejemplo, hay muchísimos tipos de arcos, también el techo tiene como unos arcos cruzados. No soy experta en arquitectura, así que os digo lo que mis ojos ven, ojos de persona no experta. Por supuesto hay un montón de cúpulas y bastantes columnas, bastante digamos ornamentadas o bastante decoradas. Y si te fijas también como que las ventanas y las vidrieras y las puertas estaban como muy recargadas, ¿no? La gente piensa que está muy recargado al contrario de otro tipo de arquitecturas que es como más sencilla. El ejemplo más claro pues la Catedral de Notre Dame, pero por ejemplo en España también en el País Vasco hay bastantes, no solo catedrales sino monumentos y casas góticas. En cuanto a danza, la danza más representativa de la subcultura gótica pues es el Belly God Dance, que podrías decir que es como una fusión por el movimiento de caderas de a lo mejor un tipo de danza árabe con una especie de movimiento tribal. Aquí no es que solo se use música árabe o música tribal, sino que se utiliza todo tipo de música, desde un sonido más de guitarra eléctrica, un sonido mucho más electrónico, un sonido más oscuro. También melodías como dramáticas y también pues mucho movimiento de percusión. Y básicamente es eso, digamos que es el baile
específico dentro de la subcultura gótica. Que luego cada gótico baila a su manera y tal, sí, pero dentro de las disciplinas artísticas que estamos hablando de la subcultura gótica, pues el belly goth dance sería la danza de la subcultura gótica. Y ahora vamos con el cine. Cine, películas imprescindibles que debes empezar a ver, aparte de los libros que te he dicho, que la mayoría, si no todos, tienen su propia versión cinematográfica, pues yo te recomiendo Nosferatu, El Ansia y La Cumbre Escarlata. Y en cuanto a la parte fotográfica, os voy a decir ilustradores, que son ilustradores digitales, es decir, son personas que cogen una foto y encima de la foto crean como su propio arte, pero también os voy a decir un fotógrafo, que a mí me gusta bastante, porque sus ilustraciones son un poco entre grotescas, fantásticas, en fin, creo que están muy bien. Maxim Ballesteros, esta es la fotógrafa. Y en cuanto a ilustradores góticos con los que te puedes introducir a conocer más ilustradores góticos, pues por supuesto, Victoria Francés, Anne Stokes, Luis Royos, Benjamin Lacombe y Mortidia Mortel. Y en cuanto a los cómics o animes, te voy a recomendar 3 animes y 3 cómics para que puedas variar. En cuanto a los cómics, yo te recomiendo El Bosque de los Suicidas, Fatal y Outcast, que también tiene serie pero fue suspendida, así que mejor léete el cómic. En cuanto a manga, te recomiendo Frankenstein o Uzumi de Yu-Gi-Oh!, Another y Hood. Y para finalizar, unas series. Te recomiendo la serie La Maldición de Hill House, La Maldición de Lake Manor y Misa de Medianoche. Y con esto yo creo que tienes todas las disciplinas artísticas básicas como para empezar en la subcultura gótica, pero por supuesto puedes irte a mi lista de recomendaciones y a la lista de subcultura gótica para que toda esta información la tengas mucho más amplia. Esto lo he hecho de forma rápida, digerible, para que puedas ir apuntando todas aquellas cosas que te puedes leer, puedes ver o puedes visitar. Como siempre, hasta aquí el vídeo, pero te digo que, o te animo más bien a que hagas la triada, que es me gusta, compartir y suscribirte al canal. Por supuesto, también me puedes seguir por mis redes sociales y por mi canal secundario de cocina. Y recuerda que aquí hay vídeos todos los días, ya sea un vídeo completo o un short, y hacemos normalmente 2 veces por semana directos reaccionando a documentales góticos. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.